tardes a todos, todas, todes. Empezamos a grabar nuestra clase de hoy de Derecho a la Información. Con la excepción de los que tuvieron que cursar el miércoles 24, que era feriado, y creo que reponen la clase este miércoles, que es el caso del profesor Beljanovich, y no sé si alguien más. Asumo que todos empezaron sus tareas en las comisiones de trabajos prácticos. No los veo a todos porque este sistema no lo dejan. Prometo que voy a tratar de arreglar el tema del chat, pero no sé cómo poner a todo el mundo como asistente en lugar de invitado. Las opciones de armado de reunión no me dejaron. Intenté ensayar hace un rato, no pude. También el fin de semana tampoco pude. Así que vamos a hacer como la vez pasada. Terminado cierto tramo del teórico, les pido que levanten las manos y vamos de a uno o una pasando por ustedes para las preguntas. Nosotros habíamos trabajado la reunión anterior, los inicios o los alcances de aquello que se consideraba libertad de expresión o las bases del derecho a la información. Hicimos un pequeño recorrido histórico que lo podemos reforzar después con materiales de estudio de aquella época en las cuales solo algunos sujetos tenían la protección de la libertad de expresión. Básicamente es la regla de la Constitución Histórica de la Argentina de 1853 de prevención de censura. Fuimos indagando distintas posibilidades de proteger también a los que trabajaban en los medios, hasta que llegamos a 1948 y planteamos la regla del sujeto universal. Recordarán eso de toda persona. Hicimos un énfasis en algunas personas que tenían limitados algunos derechos en materia de su ejercicio concreto. Hablamos de niños, niñas, adolescentes, personas privadas de su libertad. Y también hablamos de personas declaradas incapaces o dementes en juicio, y hablamos de la regla de, por ejemplo, del caso de la colifata. Entramos a universalidad de soportes y planteamos, aunque sea muy por arriba, entrando al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las reglas de deberes y responsabilidades especiales y las condiciones para aplicar las restricciones. Y ahí planteamos que había diferencias importantes entre aquello que era una restricción y aquello que significaba una responsabilidad. Y lo trabajamos en distinguir una relación de género y especie, y sobre eso también se habían trabajado algunas de las preguntas en la clase. Les voy a compartir pantalla para discurrir lo último que nos quedaba sobre si efectivamente había universalidad en materia de mensajes. Habíamos hablado de mensajes de hechos, de mensajes de ideas y de mensajes de opiniones o juicios de valor. Y si yo adivino cómo funciona esto, ahí estamos. Bien. Nosotros habíamos trabajado, decía, los principios de toda persona, todo medio, por cualquier procedimiento de elección, y la existencia de deberes y responsabilidades especiales. Decíamos, puede haber restricciones. Entre esas restricciones existían las responsabilidades, pero no solo ellas. Y habíamos hablado de un principio de legalidad, de fin legítimo y de necesidad, cosa que vamos a trabajar de nuevo ahora. Profe, se ve la pantalla de opciones de Teams, no se ve Estás alguna presentando un presentación. Power, no se está viendo. Ok. Vamos a sacar esto.
Menos mal que es todo legítimo lo que tengo para mirar. Debería estar mostrando un texto en PDF. ¿Hay un texto en PDF? Ahora sí. Ok, con las disculpas del caso. Bien, entonces habíamos trabajado el principio de legalidad precisa. Decíamos estar expresamente fijada por la ley. Habíamos dicho que eso era ley en sentido formal. Esto significa ley trabajada. Esperen que voy a prender una luz para que se me vea mejor. Decíamos ley en el sentido formal, es decir, discutida por un parlamento y aprobada de acuerdo a los procedimientos constitucionales. Esto significa en concreto que no son válidas en términos de imposición de restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, en particular, pero en general en materia de restricciones al ejercicio de derechos humanos, aquellas reglas que no estén fijadas por los congresos, donde no haya participación de mayorías y minorías en la discusión. Para quienes quieran, esto es una nota que surge de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora vamos a hacer una parte, antes de meternos en la regla de la Convención Americana sobre formas de trabajo del sistema interamericano, para que ustedes puedan poner en los distintos casilleros los conceptos que vayamos trabajando. Decíamos que había una regla de principio de legalidad y un principio de fines legítimos. En el sistema interamericano y en el sistema de Naciones Unidas, los fines legítimos son la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, o el derecho, los derechos o la reputación de los demás. Y habíamos planteado el tema del principio de necesidad. Hasta ahora sigue habiendo una regla de universalidad de mensajes con algunas restricciones, pero esto no saca los mensajes del universo de mensajes. Plantea que se pueden establecer formalidades, ciertas restricciones. Por ejemplo, una restricción es el tema de los horarios para protección de niños, niñas y adolescentes, pero esto no significa quitar de un universo hipotético de mensajes ciertos contenidos. Pero el artículo 20 posee una regla más compleja, donde aparece la palabra prohibición. Y dice, toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley. Esto quiere decir que hay un mandato explícito de castigo a quien haga propaganda en favor de la guerra y una lectura de posibilidad de que el Estado elimine cierto tipo de mensajes de un universo hipotético de mensajes que circulan entre las personas, con o sin medios, no importa. Y agrega, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la violencia, a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Esta frase es muy importante. La mera expresión de odio nacional, racial o religioso no está prohibida por la ley en tanto y en cuanto no constituye incitación. Para todos aquellos que están pensando, tomándose de la barbilla, diciendo, uy, ¿y las reglas de la ley antidiscriminatoria qué pasa? Bueno, es un supuesto diferente, puede ser un agravante a la comisión de otros delitos, o tendrá que ver con la protección de derechos humanos. Pero el hecho de prohibir, no de generar responsabilidades, sino de prohibirlas, de eliminarlas del universo, insisto, hipotético de mensajes que circulan entre las personas, podrá estar sujeto a restricciones, pero no prohibido. La prohibición es como plantear algo que está por arriba de las restricciones. La restricción es un condicionamiento. La prohibición es eliminar por ahora ese mensaje
del universo, insisto, de mensajes que puedan circular. ¿Se entiende? Levanten sus micrófonos si alguien dice que no. Profe, ¿será que Ok. puede volver a explicar ¿Desde qué parte? desde la parte de restricciones? Ok. Gracias. El artículo 19 dice: el ejercicio del derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Puede estar sujeto a restricciones. Acá dijimos, la restricción es un género. La responsabilidad es una especie. Esto quiere decir, puede haber responsabilidades que son restricciones, pero puede haber restricciones distintas que las responsabilidades. Por eso mencionaba el caso de los horarios y la calificación de contenidos para la protección de niños, niñas o adolescentes. También ocurre con, por ejemplo, la presentación de profesionales de la salud se tiene que hacer con la presentación de su matrícula. Es decir, ahí hay una formalidad especial. Esto no quiere decir que esté prohibido, no quiere decir que esté censurado, quiere decir que tiene una formalidad especial. Técnicamente eso es una restricción. No es una prohibición, no es censura, no se le aplican responsabilidades, pero hay una formalidad. Esa formalidad es una especie, grupo pequeño, dentro de un grupo mayor, llamado restricción. ¿Hasta acá se entiende? Sí, perfecto. Ok. Ahora, estas restricciones están sujetas a algunas condiciones. No se pueden aplicar de cualquier forma. Entonces habíamos dicho que tienen que estar fijados por la ley de modo previo, expreso, preciso, no debe dar lugar a confusiones. Esto lo vamos a repasar en un ratito con la Convención Americana. Tienen que estar destinadas a proteger ciertas cosas, esas restricciones. Derecho de reputación de los demás, protección de seguridad nacional, orden público, salud o moral públicas. Eso se llama fin legítimo. Si alguien quiere establecer una restricción para proteger otra cosa, no cabe. No está bien. Por ejemplo, la autoridad del Poder Judicial. Digo esto porque en la Convención Europea aparece la regla de cuidar a la autoridad del Poder Judicial. En otro sistema que no prevea eso, no se podrían tomar restricciones para proteger la actividad de los jueces. Ustedes dicen, ¿esto existe? Sí, esto existe. Ahora, hasta acá no hemos hablado nunca de prohibiciones. El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sí prevé prohibiciones. Esto implica dos cosas: castigarlo y la posibilidad de que el Estado decida que cierto tipo de contenidos o mensajes de propaganda en favor de la guerra o de la apología del odio, en tanto constituye incitación a la discriminación o la hostilidad o la violencia, va a estar prohibido. Es decir, que los estados podrán eliminar estos contenidos. ¿Hasta acá estamos bien? Para quien había hecho la duda. Bueno, asumamos que está así. Profe, ahora se entendió bien. Ok. Bien. Esto es la regla de alcance universal. Como yo les mencionaba, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Vamos a meternos ahora con el instrumento principal con el cual vamos a manejar la materia, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo que también van a escuchar ustedes como Pacto de San José de Costa Rica en la jerga. Y acá les voy a pedir, con toda la indulgencia del mundo,
pero para que no se pierdan por el camino, hacer una gran nota al pie. Todos estos materiales los vamos a poner en el campus. El sistema interamericano está sostenido en la Convención Americana. Esta Convención Americana crea dos órganos de aplicación. Uno es la Comisión Interamericana, que quizás les suene porque vino al país hace poco cuando fue la detención de Milagro Sala, por ejemplo, o en el año 79, la visita de la Comisión Interamericana en épocas de la dictadura. Y hay un órgano superior a la Comisión que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los dos casos, por ahí les suena porque Zaffaroni, el jurista argentino, forma parte de esta Corte Interamericana. ¿Por qué es importante que manejen esto, aun cuando nadie les vaya a tomar examen sobre cómo está conformado el sistema interamericano? Más allá de sus convicciones cívicas, democráticas y respetuosas a los derechos humanos, a efectos de la materia, tiene una cierta importancia, que es que ustedes puedan ubicar cómo se trabaja en el marco del sistema interamericano. En el sistema doméstico argentino, nosotros conocemos que existen jueces de trabajo, penales, civiles, comerciales, administrativos, que existen cámaras de apelación, que hay tribunales orales en lo penal, que hay algo que se llama cámara de casación en el fuero penal y que después interviene la Corte. Todo juicio que comprometa cuestiones vinculadas a libertad de expresión o a derechos humanos va a seguir este derrotero, ya sea civil o penal, básicamente, o contencioso administrativo. Y en algún momento es probable que haya una sentencia de cámara, y una vez que se termina el expediente en la Cámara de Apelaciones, existe lo que se llama la posibilidad de ir a la Corte Nacional, a la Corte Suprema, por lo que se llama vía del recurso extraordinario. No nos vamos a meter en si se llega, no se llega, si la Corte dice que sí o la Corte dice que no. Asumamos que la Corte se pronuncia y uno dice, mis derechos humanos están violentados. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Se puede ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacer una denuncia por la violación de los derechos una vez agotado lo que se conoce como recursos internos o recursos domésticos. Entonces, si las cosas me salen bien, vamos a... ¿Se ve un PowerPoint? Sí, se ve Sí, profe, perfecto. se ve el PowerPoint. Ok. Las cosas van mejorando concienzudamente. Este es un PowerPoint muy pequeño que explica cómo funciona la Comisión Interamericana. Forma parte de la Organización de Estados Americanos. Es un órgano autónomo, vale decir, sus 7 miembros, en teoría, resuelven según su criterio. Digo en teoría porque existen presiones políticas, por supuesto, y ellos deciden de acuerdo a estatutos, por la regla de su sana crítica y criterio y convencimiento y compromiso de modo independiente. Es la puerta de entrada al sistema interamericano, ya sea por agotamiento de recursos internos, o sea porque alguien denuncia una situación irregular o va a pedir una medida de protección. Es la puerta de entrada al sistema interamericano. No se puede ir a la Corte Interamericana si es que no se agotó primero el recurso de la Comisión. La Comisión tiene distintas formas de funcionar, yo les decía recién, que son las medidas cautelares. Si a las medidas cautelares el Estado no le presta atención, puede hacer una solicitud de medidas provisionales yendo a la Corte.
puede, ante una denuncia concreta de una situación determinada, puede mandar una carta al Estado. Esto se llama informe de artículo 41. Generalmente son cartas secretas o diplomáticas. Y, perdón, que algo no funciona como corresponde. Y existe lo que se llama el sistema de peticiones y casos, que es de lo que estamos hablando nosotros hasta ahora. Se termina un caso en la Corte Argentina y se hace una petición. Y también existen otros modos de trabajo, que nosotros vamos a ver algunos, que se llaman informes temáticos y de países. Hay informes todos los años de la situación de la libertad de expresión en el continente y nosotros vamos a usar algunos de estos. Perdón, profe, ¿usted de casualidad cambió la página o aún sigue? Porque Acabo de hacer clic y se ven unas fotos arriba, ¿no? no, de hecho se ve la primera página solamente. Qué bodrio. Pues yo veo otra cosa. ¿Dice sistema de peticiones y casos? No, dice Organización de Estados Americanos, es la primera página. Disculpas. No se preocupe, Sí. a veces puede pasar estas cosas. Si deja de Sí, compartir y sí. compartir de nuevo, se puede arreglar, me parece. A ver, ¿qué ven ahora? ¿Algo que pasa a toda velocidad? No, se ve lo mismo que estaba antes. Sigue igual. La primera del PowerPoint. Ok, vamos a dejar de compartir. Ok, vamos a compartir ahora. Si puedo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Perfecto, profe. Muy bien. Lo vamos a ir llevando de a uno entonces. Decía, hay un sistema de peticiones y casos, que es cuando se agotan los recursos internos, y hay informes temáticos y de países. Y yo les mencionaba, la Comisión Interamericana todos los años hace un informe anual de la situación de los derechos humanos en el continente y hace un capítulo específico sobre la situación de la libertad de expresión, donde aparecen un monitoreo de la situación de los países y algunos temas concretos, por ejemplo, acceso a la información o radiodifusión o la situación de Internet. Y hay uno muy viejo y muy famoso, que vamos a citar dentro de un ratito, que es el informe sobre la compatibilidad del desacato con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vamos a volver al Excel, al Power. Bien, hacemos clic para salir. Perfecto. Bien, una vez que la Comisión Interamericana resuelve admitir un caso, una petición, puede lograr que el Estado, junto con la víctima, haga un acuerdo, eso se llama solución amistosa, y si no hubiera un acuerdo, hace un informe de fondo, que se llama informe de artículo 50, porque es el artículo de la Convención donde se prevé esto. Y si el Estado no cumple con las recomendaciones, lo puede mandar a la Corte Interamericana. De vuelta, se puede presentar el caso, se admite, si no hay acuerdo entre las partes, se hace un informe de fondo, si no hay cumplimiento de lo que dice la Comisión, se puede mandar el caso a la Corte Interamericana. Nosotros vamos a ver algunos casos, como se conocen, se les llama casos contenciosos, es decir, una víctima contra un país determinado, y sale una sentencia. Esa sentencia es de cumplimiento obligatorio para el país que fue objeto de la demanda ante la Corte Interamericana y tiene un efecto que se conoce como efecto expansivo,
por el cual las resoluciones de la Corte Interamericana hacen jurisprudencia para todo el sistema. Es decir, un país no puede desconocer que hay un antecedente de cómo se aplica la Convención. Todos los países están obligados, todos los órganos de los estados, de cada uno de los países del sistema, están obligados a hacer lo que se llama control de convencionalidad. Así como existe que una ley se declare inconstitucional, existe la posibilidad de que los abogados reclamemos, si tenemos un caso, que no solo se ha violado la Constitución argentina, sino que además se violó la Convención Americana según la interpretación que la propia Corte hace de un artículo determinado. No se angustien con esto, lo van a entender todos a medida que vayamos viendo los casos, pero de vuelta es como para poner un esquema en el cual trabajar. Además de los casos, la Corte Interamericana puede resolver preguntas sin caso. Y eso se llama opinión consultiva. Nosotros vamos a trabajar bastante sobre una opinión consultiva del año 85, que es la opinión 5, y cuando vean derecho de rectificación, se van a cruzar muy poquito, porque no es una opinión consultiva muy larga, con la opinión consultiva 7 en materia de derecho de rectificación. De vuelta, no se angustien, es para que sepan que hay dos órganos en el sistema y que hay además unas personas llamadas relatores especiales, que son ayudantes, son empleados de la comisión en ciertos temas. Hay uno especial sobre libertad de expresión, que es el órgano de esta relatoría que asesora y trabaja de acuerdo a las instrucciones que le da la Comisión Interamericana en libertad de expresión. De vuelta, no se haga mucho problema. Y tengo a Juana Torres Astigueta pidiendo una aclaración. Sí, hola, Juana. ¿se escucha? Sí. Sí, ¿los dos órganos entonces vendrían a ser la Comisión y la Corte? Sí. Perfecto. Los Gracias. relatores son empleados de la comisión. Perfecto. Muy bien. Dicho todo esto, vamos a meternos en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde ya les vamos contando todos los auxiliares de la cátedra, el profesor adjunto don Diego de Charras y quien les habla, que quien no sabe el artículo 13 no aprueba. Ya les diría, ni el catecismo. Es más importante para nosotros el artículo 13 adentro de la materia que cualquier otra cosa que puedan recitar, incluido el himno. Pueden no saber el himno de memoria y aprobar la materia, pero no si no saben, no de memoria, pero todo su contenido en el artículo 13. ¿Por qué? Porque cada vez que haya un problema de conflictos en materia de libertad de expresión, la fuente que hay que ir a buscar, la base desde la cual se interpreta el conflicto, es el artículo 13 de la Convención. ¿Y por qué es el 13 y no el 19 que hablamos antes? Porque en esta opinión 5, la Corte Interamericana dice que el artículo 13 es más protectorio que cualquier otro instrumento de derechos humanos vinculado a libertad de expresión. Cualquier otra resolución, dice la Corte Interamericana en el año 85, cualquier otro artículo, instrumento, decisión que se tome, sirve de base, es el piso desde el cual nosotros partimos, dice la Corte Interamericana, para proteger la libertad de expresión. Entonces, cuando ustedes se crucen con amigos o amigas y digan, ¿cómo puede ser esto? Y los límites de la libertad de expresión y los derechos de la gente y cosas parecidas, se encogerán de hombros y dirán, bueno, el artículo 13, dice la Corte Interamericana, es más protectorio que otros. Entonces, dicho sin ninguna ironía esto, entonces es probable que se crucen con contenidos en los diarios que digan, en Europa se resolvió tal cosa. Alemania y Francia regularon los contenidos electorales de las plataformas y los jueces pueden decirle a las plataformas que pongan o saquen determinadas cosas. Y es posible que eso sea
cierto y que sea así, que la Corte Europea de Derechos Humanos diga que eso es compatible con la Convención. Es posible, porque de hecho lo vamos a ver y espero me alcance el tiempo, que hay casos en los cuales los tribunales de los países europeos resuelven aplicar medidas de censura, es decir, de prohibición, de eliminación de contenidos. Y que cuando eso llega a la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Europea diga, eso no es incompatible con la Carta Europea. Lo que resolvió este Estado, la Corte de este Estado, está bien. Pero si esas resoluciones fueran nacionales, fueran cotejadas contra la Convención Americana en el marco de la Corte Interamericana, la Corte Interamericana casi seguro va a decir lo que resolvieron los europeos está por debajo de nuestros estándares. Por eso es tan importante el artículo 13, porque tiene cosas que no tienen las otras cartas y los otros instrumentos de derechos humanos. Vamos a compartir pantalla. Si las cosas funcionan bien. Y se supone que ahí tienen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿correcto? Correcto, profe. Gracias. Bien. Arranquemos. Nos vamos a meter en el 13. Si les da el tiempo en este cuatrimestre complicado, léanlo porque es bueno manejar la convención en general, pero por ahora nos vamos a meter en el 13. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Acá no hay demasiadas cosas nuevas. Perdón que me tuerza, pero estoy con dos pantallas al mismo tiempo. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir. Es el mismo tenor de lo que tenía el 19 de la Declaración de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Buscar implicaba, entre otras cosas, habíamos dicho, la posibilidad de investigar, de pedir acceso a la información pública, a los periodistas se les asegura con la libertad de buscar el transitar por determinados lugares, mantener la reserva de sus materiales y de sus fuentes de información, porque si no les garantizaran eso, buscar es medio como retórico. Habíamos planteado que recibir implicaba el derecho a tener muchas fuentes de información, al pluralismo, a que no se vea interferida la vía de comunicación por las cuales le llegaran las comunicaciones, y su contracara de difundir también lo habíamos trabajado con el artículo 19, que esto implicaba el derecho a no ser interrumpido y, al menos no arbitrariamente, por algo que vamos a trabajar ahora, y a la posibilidad, decía, de no tener interferencias o de, si fuera un diario, a que el diario llegue a los usuarios, o vinculado a la red, habíamos mencionado el tema de ciertas reglas de neutralidad, es decir, que no se alteren los contenidos mientras circulan. Bien, decíamos informaciones e ideas, de esto también ya habíamos hablado cuando discriminamos los tipos de mensajes, y aparecen algunas cosas que no estaban en otra parte. De toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente escrito o forma impresa o artística o cualquier otro procedimiento a su elección. Entonces ustedes van a ver en uno de los tantos prácticos un caso de censura a contenidos humorísticos. Y ahí se discutió, por ejemplo, si el contenido humorístico formaba parte del universo de mensajes protegidos por la libertad de expresión. Les cuento el final. La Corte Argentina dice que sí, en un fallo que a mí no me enamora demasiado, porque creo que tiene que ver más con derecho de defensa que otra cosa, que es el caso de Servini de Cubría contra Arteari y Tato Bores. Con lo cual, en el 1
no hay demasiado bajo el sol nuevo, pero hay una expansión con este tema de toda persona y todas las formas. Donde aparece la gran novedad, que es la única convención de derechos humanos que existe, es el único instrumento que tiene esto, aparece que el ejercicio del derecho previsto no puede estar sujeto a previa censura. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no habla de restricciones. Esto es un cambio enorme y las consecuencias son importantes. Dice, no puede estar sujeto a previa censura. ¿Qué implica la censura? La revisión. Si estuviéramos dando un teórico con los otros 120 estudiantes y otras 120 estudiantes que están en el Zoom, sería más sencillo discutir, pero en esos casos lo que hago es interpelarlos en la clase, interpelarlas a qué quiere decir censura. Y suele surgir, no lo traigo en vano, suele surgir que se equipare censura a prohibición. El problema es que en ese caso la prohibición está por cierta la censura. La censura es el proceso de revisión anterior a que algo se publique o se ponga en circulación. Lo que históricamente repugnaba al movimiento constitucionalista demoliberal constitucional que hace las constituciones en el siglo XIX, tal el caso, por ejemplo, de la Constitución argentina, es la protección contra que el Estado, por ahora el Estado, interfiera en el proceso de publicación de las ideas o de las informaciones, revisando. Esto, por supuesto, no es inocuo, lleva a que aunque se autorice, genera una autocensura de parte de quien quiera publicar. Lo digo sin ningún tipo de ironía, porque en el año 76, a los poquitos días del golpe cívico-militar del 24 de marzo, se inauguró un servicio de ayuda a los diarios, que era un servicio de lectura, no lo llamaban censura. Decían que ayudaban a los diarios a publicar de acuerdo a las pautas de la Junta Militar. Por supuesto, cuando le proponían la publicación de lo que iban a poner los diarios a los señores militares que ayudaban a que los diarios publicaran lo que ellos querían, este servicio de ayuda de lectura, venía tan lavado que se recuerda solo un caso de prohibición explícita. Por supuesto estaba suspendida la Constitución en esa época, con lo cual la prohibición de censura del artículo 14 no tenía vigencia, que fue un caso del diario El Día de La Plata, que en la primera plana dejaron el agujero, dejaron el claro de aquel lugar donde iba la nota que el servicio de lectura sugirió no publicar de ese modo. Entonces decía, no hay previa censura, solo hay responsabilidades ulteriores, donde los otros instrumentos hablan de deberes y responsabilidades especiales y sujeción a ciertas restricciones. La Convención Americana sobre Derechos Humanos dice solo responsabilidades ulteriores. De vuelta, hasta esa época solo se hablaba de censura estatal, porque la regla en el año 69 era, y no hasta hace demasiado tiempo, de parte de todos los órganos de los sistemas de protección de derechos humanos, que los garantes y únicos a los cuales se les exigía que cumplieran, o que garantizaran, mejor dicho, la obligación de protección en materia de derechos humanos eran los estados. Esto, si me permiten una nota al pie, que lo vamos a terminar de resolver, esta nota al pie en los últimos teóricos, se modificó un poquito porque distintos relatores especiales de libertad de expresión ya plantearon que las plataformas pueden generar
mecanismos de restricción indebida. Solo como nota al pie, para que ustedes tomen cabal conciencia que la cátedra trata de no girar en el aire repitiendo un sonsonete, sino que efectivamente esto fue puesto a debate. Los relatores especiales de libertad de expresión, insisto, han hecho declaraciones al respecto. Y más adelante, cuando demos nuestra clase sobre libertad de expresión en Internet, vamos a volver sobre el punto. También existe, con menos aceptación pública diría, pero nosotros mayoritariamente en la cátedra creemos que esto sí es así, lo que se conoce, en palabras de Owen Fisk, como censura por gerenciamiento. Vale decir que a veces la discrecionalidad editorial determina que algunas personas o que algunos contenidos no salgan por decisiones económicas. Bien, decíamos, no hay previa censura, hay responsabilidades ulteriores y vuelve a aparecer la regla de estar expresamente fijadas por la ley. Acá es muy importante que fijadas expresamente por la ley es ley en sentido formal, es decir, ley, como ya les dije antes, aprobada por el Congreso o Parlamento de cada país, de acuerdo a sus reglas constitucionales, en las cuales, dice la Corte Interamericana, en la opinión consultiva 6, intervengan mayorías y minorías y se asume que esa legislación está destinada a la protección del bien común. Dame un segundo, Laureano, Agustina, creo que es así, porque sale recortado el nombre que ya te dejo. Así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aparece la regla de fines legítimos, vean que son casi los mismos, y aparece de vuelta la regla de ser necesario. La Corte Interamericana, cuando menciona o cuando discute esto de ser necesario, ha planteado, insisto, con que no se puede equiparar necesario con adecuado, con suficiente, con conveniente. Algunos hablan de estrictamente proporcional, yo creo que tampoco. Necesario es la menor magnitud de aplicación de responsabilidades que permita proteger el fin legítimo y no genere efectos inhibitorios sobre el ejercicio de la libertad de expresión. Repito, es la menor magnitud que permita proteger el fin legítimo sin generar efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión. Primera paradoja interna. Es posible que se deje sin protección un derecho de personas o de reputación de alguien porque la responsabilidad que se puso no era necesaria en estos términos. Sí. De hecho, vamos a ver en un ratito que hay casos en los cuales, aun cuando existan los daños a la reputación de ciertas personas, no se aplican responsabilidades. Porque la aplicación de responsabilidades en ese contexto no son necesarias en un Estado de Derecho. No son necesarias quiere decir que sus efectos restringen la libertad de expresión. Esto pone en crisis la teoría de que el derecho a la libertad de expresión tiene límites y que esos límites son, como nos enseñaron en el colegio secundario, como si estuviéramos parados en una baldosa, que mis derechos llegan hasta donde llegan los derechos de los demás. Eso en libertad de expresión hay que tomarlo con muchas pinzas, porque es probable que haya daños, insisto, a derechos de terceros y que se determine en un juicio que no se le va a dar ningún tipo de compensación a aquella persona que, aún con derecho, diga
mis derechos han sido violentados. Vamos a ver varios casos de jurisprudencia a lo largo del cuatrimestre donde eso aparece de esa forma. Antes de seguir, tenía ahí una mano levantada. A mí me aparece Laureano Agustín B y puntitos suspensivos. Sí, sí, el B es por uno de mis apellidos. Quería preguntarle... Antes me parecía Laureano Agus, así que vamos mejorando. Dale. Sí. Quería preguntar respecto a uno de los términos que había hecho que eran que eran los menos aceptados de censura por. Yo ahí me había perdido, quería preguntarle qué quería decir censura por qué era. Gerenciamiento. Gerenciamiento. Perfecto. Sí, hay un autor que ha hecho mucha escuela, es un revisionista dentro de las reglas clásicas en Estados Unidos, que se llama Owen Fish. Y Owen Fish, que está, digamos, en el borde crítico de la teoría clásica de libertad de expresión, o del lado de afuera, según como cada cual lo lea, dice desde hace mucho tiempo, desde la década del 90, que existe lo que se llama censura por gerenciamiento. Y en uno de los textos que nos vamos a dar de guía de lectura en la semana, aparece que él considera que la esquina de la calle, históricamente, donde se protegía al orador, también hoy son los medios de comunicación, y que debe haber reglas que permitan que cualquiera acceda a los medios para que no queden censurados por las decisiones empresarias. No se hagan mala sangre con esto, ya le vamos a dar los textos. Tengo una mano levantada, pero no tengo el nombre, porque me aparece en un redondelito que dice más 23. ¿Se escucha? Sí. Ah, perfecto, soy Agustín. Bueno, profe, le quería preguntar... Un poquito más fuerte, dale. A ver, ahí. Más Sí. que nada me surgen dos dudas con respecto a esto. Sí. No quiero que se malinterprete, porque a mí me parece súper interesante el derecho a la información, lo de la Corte Interamericana y todo. Lo primero que me surge es, si esto no se respeta en un país, digamos, por ejemplo, ¿no? Porque siempre dicen, vamos a llevar tal caso a la Corte, tal. La Corte se manifiesta, el país decide no acatar. Bueno, este tipo de cortes no tienen fuerza de choque, digamos, para que vayan y le digan, bueno, no, señor, usted acata, no es que sacan al presidente volando por la ventana, vienen y dicen, no, tampoco invade un país, digamos, como sí podría pasar con otro tipo de situaciones. Y a la vez, como que uno ve que están redactadas de una manera que se prestan a las interpretaciones constantes y las discusiones y las interpretaciones. Yo no entiendo por qué no enumeran, no ponen, esto sí, esto no. Porque más que nada me pasa con, por ejemplo, lo que estabas contando vos del caso local, el que después vamos a ver, el de la jueza. Pensaba en la publicación de Charlie Hebdo hace un par de años y los atentados en París a la publicación, a la editorial, no me sale el nombre. Y tal vez la Corte Interamericana, no sé, tal vez interpreta que hubo, tal vez interpreta que no hubo, pero el daño y todos los problemas como que ya pasaron y nadie los pudo regular. Como que no entiendo el poder de regulación de esto, que es más que nada un pacto entre caballeros y entre damas, digamos, de vamos a respetarlo, o hay algún tipo de sanción por no respetarlo. Sí, ok. Si la mano es tuya, bajala si no me hago lío, para no me apareció tu nombre. Es uno de los... Ok, entonces tengo otra mano levantada. Es uno de los grandes temas, Agustín, ese que es lo que se llama en inglés el enforcement, o la capacidad de ejercicio de la Corte Interamericana de hacer valer sus reglas. Argentina tiene un caso que está vinculado a libertad de expresión, en el cual la Corte Argentina dijo que no iba a cumplir con una resolución de la Corte, que era dejar sin efecto una condena civil. Hay un poco de reglas entre caballeros. El sistema interamericano no lo dice explícitamente, pero toma mecanismos vinculados a reglas económicas. No es lo mismo entrar al BID con un país sancionado que un país no sancionado, por ejemplo. Formalmente lo que la Corte puede hacer en un caso de incumplimiento es
informar a la Asamblea de la OEA la situación y que la Asamblea de la OEA exhorte al Estado a cumplir con las reglas. Depende, por supuesto, de la política, como todo. Las leyes en Argentina, las leyes internas, también están sujetas a interpretación, y si agarras el estatuto de la universidad te diría que también. En ese contexto, el enforcement de los jueces argentinos dentro de Argentina también en algún caso tienen cierto límite, que no te embargan. Ahora, hay ejecuciones individuales dentro de los estados, de pocos, porque algunos países tienen reglas específicas de que se puede hacer una exigencia al interior de ese país con una resolución de la Corte Interamericana. De hecho, Argentina acaba de incorporar algo de eso en el Código Procesal Federal, en el Código Penal nuevo, que se tienen que revisar las sentencias en base a las cosas que dice el sistema interamericano. En Costa Rica, en Paraguay, en Colombia, si vos tenés una sentencia de la Corte Interamericana, la ejecutás contra el Estado en el sistema interno como si fuera una sentencia de un juez. Pero por supuesto todo esto está ligado a la diplomacia. Ah, perfecto. Y también igual no solo para los estados, sino fue famoso que censuraron, por decirlo de alguna manera, a Donald Trump, por decirlo de alguna manera, porque yo no coincidía con los mensajes que publicaba, pero fue censura, el dueño de una empresa dijo, bueno, acá no publicás más, chao. Bueno, con eso necesitamos superar algunas vallas previas y nos metemos con eso, que es un caso de lo que yo decía, censura por gerenciamiento y plataformas. La idea es que dediquemos un teórico nada más que al tema de plataformas y libertad de expresión, cuando demos internet. Perdone, profe, agrego una cosita más. También hay que tener en cuenta que lo de Trump fue ya más un pase de un límite por ahí entre lo ético a la forma de informar, teniendo en cuenta que él era el presidente de los Estados Unidos. Él había cruzado un límite. Por eso es esto de que lo han bloqueado. A ver, un par de desilusiones. La primera desilusión es que Estados Unidos no ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces lo que estamos leyendo no se aplica en Canadá y no se aplica en Estados Unidos. No por esto, en parte por el tema de libertad de expresión, porque ninguno de los dos países se llevan demasiado bien o con el artículo 13 o con el 14. Pero fundamentalmente Estados Unidos no se lleva bien con la prohibición de la pena de muerte, que también está en la Convención. Canadá, como forma parte de la diadema británica en el Commonwealth, y allí sí hay reglas de censura. Canadá no ratificó la convención por la prohibición de censura. Estados Unidos por otras razones, y porque además no acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana. Y la comisión hasta ahí. Con lo cual firmó la declaración del 48 que creó la comisión y no acepta la convención. Dicho esto, solo para que lo tomen como nota al pie y lo trabajemos más adelante cuando veamos esto específicamente, y les vamos a arrimar un texto que estamos armando. En Estados Unidos la jurisprudencia indica, desde hace mucho tiempo, pero sobre todo con la regla de la sección 230 del año 96, que solamente se le pueden hacer exigencias de respeto a los derechos de primera enmienda de los particulares al Estado. O sea, si Trump hoy volviera a bloquear a la periodista que bloqueó cuando era presidente, el resultado judicial de la periodista que consiguió que, en una especie de amparo, la justicia le obligara a Trump a reponerla en su Twitter, hoy sería distinto, porque Trump no es funcionario público hoy. Solo como nota al pie, en Estados Unidos existe eso. O sea, por citar un último ejemplo que vamos a ver más adelante, en Italia o en Brasil hay regulaciones judiciales de casos concretos en los cuales se obligó a reponer cuentas en Facebook o a reponer contenidos en YouTube. Eso en Estados Unidos sería muy complejo de lograr porque
hay una lectura sobre la primera enmienda que indica que solamente se le exige al Estado. Eso está escrito, como recién preguntaba Agustín, ¿eso está escrito en la Constitución que es así? No, tiene que ver con las interpretaciones. Tengo otra mano más y vamos al inciso 3. No sé de quién. De Daniela. Habían dos personas delante de mí, pero no sé si... Bueno, es que yo vi Daniela y dos más. Sí, los dos más iban antes de mí. Bueno, dale vos y vamos desagotando. Ya. Profe, no entiendo qué quiere decir el no puede estar sujeto a previa censura. Que no se puede establecer ningún mecanismo estatal de revisión previa de contenidos antes de publicar. O sea, que alguien del Estado, por ahora del Estado, después vamos a ver que hay discusiones sobre esto, revise qué es aquello que se va a publicar. Cuando veamos ahora el inciso 4 te va a quedar un poquitín más claro. Baja la mano, Daniela, a ver si aparece alguien más. ¿Me dejan llegar hasta el inciso 5 y después hacemos otra ronda de preguntas? No hay drama. Ok, gracias. Bien. Otra cosa muy novedosa para el año 69, que no existe en ninguna otra convención, es la prohibición de mecanismos de restricciones indirectas. Coloquialmente se habla de censura indirecta, pero está mal dicho, porque no son procesos de revisión. ¿Son restricciones? Sí. ¿Son distintos que la censura? También. La Convención dice, no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Tales como, o sea, son ejemplos. Abuso de controles oficiales o particulares. Acá aparecería una regla que no existe antes, que es el abuso de control oficial o particular de papel para periódicos o frecuencias radioeléctricas. O sea, el solo control no es una restricción. Lo que está castigado es el abuso de control. ¿De qué modo puede ocurrir esto? Las empresas de radiodifusión o los canales y radios operan sobre frecuencias. Vamos a dar más adelante una clase sobre específicamente cómo existen las frecuencias. Se llama espectro radioeléctrico. Es donde va volando las emisiones de Radio Continental, Radio Rivadavia, Radio del Plata, FM La Patriada, Aspen, etcétera, etcétera. Y eso el Estado lo administra. Y lo tiene que administrar de modo democrático, dice la Comisión Interamericana más adelante. Si no lo hace de modo democrático, ese control que le viene dado, porque es un recurso escaso, lo hace de modo abusivo. Por ejemplo, ¿cuál sería un modo abusivo? Como ocurre en Guatemala, que va a haber un caso en la Corte Interamericana con audiencia en junio, en Guatemala las frecuencias se asignan por subasta, es decir, por remate. Y eso desde el año 2001, la Comisión Interamericana tiene dicho que es un abuso de control oficial porque solamente se accede si se tiene mucho dinero. Lo mismo pasa en El Salvador. Entonces ahí, insisto, lo que dice el sistema interamericano desde hace mucho tiempo es que hay un abuso de control oficial en la administración de las frecuencias. Lo mismo ocurre si se reparten poquitas frecuencias y se establecen situaciones de monopolio o de oligopolio. Lo mismo ocurre si se habla de abuso de controles particulares de papel para periódicos. Y en esto en Argentina tiene el caso de papel prensa, sin reconocimiento judicial, sí con reconocimiento legal en algún momento, con una ley que se modificó. La ley es del 2014, que se modificó en el gobierno luego de Macri.
En términos de nota al pie, y que vean que la materia tiene bastante que ver con la realidad cotidiana, hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es la 4565, que este texto dice, está traspolado, y dice no se puede restringir el derecho de expresión, bla, 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 y solamente habla de abusos de controles oficiales, no de controles particulares, de papel para periódicos, etcétera, etcétera. Y después dice, y de enseres o aparatos utilizados en la difusión de información o cualquier otro medio encaminado a impedir la circulación e información de ideas y opiniones. Una primera conclusión es, esto hoy se aplica a las reglas de fibra óptica. Es un soporte material como el papel o las frecuencias. Es un soporte nuevo, la fibra o el coaxil, para la circulación de informaciones u opiniones, por lo cual las reglas de tendido y de soporte de ejercicio del derecho a la comunicación toma, y sobre todo en pandemia, una importancia gigantesca, y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una resolución de abril del año pasado, que es la 1/2020, habla de este tema del derecho a la conectividad, y acaba de sacar una guía, que les juro que no la leí porque la sacaron el viernes pasado, que es una guía sobre cómo implementar las condiciones técnicas para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e Internet, que se las vamos a colgar del campus para que sepan de qué va. Insisto, la sacaron el viernes pasado. La Corte Interamericana, por ejemplo, dijo que había una restricción indebida cuando a un dueño de un medio en Perú, de frecuencia 2, de televisión, es un señor israelí, nacido en Israel, que se había nacionalizado peruano. Para tener un medio de comunicación electrónico por la ley peruana hay que ser peruano. Este señor estaba, insisto, nacionalizado, y el gobierno de Fujimori, para sacarle el medio, le quitó la nacionalidad. Y la Corte Interamericana dijo que además de sacarle la nacionalidad, que está protegida por un artículo especial de la Convención Americana, se afectaba indirectamente la libertad de expresión. La Corte Interamericana también dijo que había restricciones indirectas cuando había un clima de violencia para el ejercicio del periodismo. Hay casos variados contra Colombia, contra México y contra Venezuela. Hay casos de violencia a periodistas con clima de hostigamiento, y ahí lo que plantea la Corte Interamericana es que eso es una restricción al ejercicio de libertad de expresión, porque impide que los profesionales y las profesionales actúen de modo regular, haciendo ejercicio regular de sus derechos. En el punto cuarto, y esto sirve para aclarar un poquito el 2, nosotros decíamos está prohibida la censura, y alguien preguntó hace un ratito qué quería decir eso. Bueno, la Convención Americana dice los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa, o sea, revisión, no a prohibición, sino a revisión, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de que la censura está prohibida. O sea, la revisión para proteger la moral y de la infancia y la adolescencia en los espectáculos públicos, no en los diarios, no en los libros, sino en espectáculos públicos, insisto, sirven para regular el acceso. ¿Esto quiere decir que se puede prohibir que los niños, niñas y adolescentes entren? No. Esto quiere decir que se regula cómo entran, y por ejemplo, luego de muchísimos años, porque recién esto se hizo en el 2011, el Instituto de Cine sacó una resolución
que dice que si un niño, niña o adolescente quiere entrar a un espectáculo calificado como no apto para menores de, puede entrar con un adulto que firme una planilla y se haga responsable de que este niño, niña o adolescente acceda. De vuelta, es una revisión de espectáculos. En algún momento, en una reunión de cátedra hace mucho tiempo, discutíamos con el profesor Beljanovich si la publicidad es un espectáculo público. Y por eso había publicidades que solamente podrían ser emitidas por televisión en horarios de protección. No hay autoridad regulatoria que se haya expresado sobre esto. Bueno, ahora empezó el problema en serio. No hay censura, pero el inciso quinto del artículo 13 dice: estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la violencia o cualquier otra acción similar por cualquier persona, contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Primera misma conclusión: el mero hecho del discurso del odio, la sola expresión de odio no está prohibida. Estará prohibida cuando constituya una incitación a la violencia o medidas ilegales. ¿Pero qué quiere decir prohibido? Si habíamos dicho que no había censura. No hay caso aún en el sistema interamericano que haya resuelto qué hacer con esto. Sí hay un informe del año 2004 del entonces relator especial de libertad de expresión, Eduardo Bertoni, que dice, y si alguno contesta esto alguna vez, empieza a discutir de 9 para arriba, dice que el texto en inglés de la convención, donde acá dice estará prohibido, en inglés dice estará penalizado. Entonces, el relator plantea que estar prohibido quiere decir estar castigado penalmente. Todas las otras pueden ser responsabilidad de cualquier naturaleza: civil, comercial, penal, administrativa, contravencional, multas. Pero lo que dice el relator es que en este inciso 5 lo que hay es un castigo penal. Prohibición lo equivale a penalizado. Y con eso queda, dice él, armónicamente planteado la compatibilidad en el 13.2 que prohíbe la censura y el 13.5 que dice que ciertos discursos estarán prohibidos. Ustedes se preguntarán, a las 8:17 de este lunes, ¿cómo puede ser que haya un texto en español y otro texto en inglés? Bueno, en las actas de las asambleas en las cuales se aprobó la convención no hay ninguna aclaración y son todos idiomas originales. El texto en español es igual que en francés y es igual que en portugués, distinto al inglés. Esto es como una especie de nota al pie gigante. No hay caso que dirima este tema, insisto, en el cual haya una jurisprudencia específica de la Corte, aclarando cómo se tiene que interpretar la palabra prohibido en este caso. Hacemos un saltito adicional, nos vamos al 14, y ahí aparece lo que se conoce como derecho de rectificación o respuesta, que dice que toda persona afectada por informaciones o agraviantes tiene derecho de efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. Si no hay ley, dice la Corte Interamericana, se puede usar cualquier mecanismo legal previsto dentro del sistema doméstico jurídico vigente. Y esto no excluye otras responsabilidades legales, que pueden ser civiles o penales.
Si se injuria a una persona con una información falsa, falsa en el sentido de a sabiendas y que no se corresponde con la realidad, puede haber una reparación civil, económica, además de rectificación. No se hagan problema por esto, cuando empecemos a dar responsabilidades, vamos a trabajar más detalladamente qué tipo de responsabilidades existen. Esto es para plantearles que hacer ejercicio del derecho de rectificación no acalla otras responsabilidades. Les vamos a presentar una guía de lectura con un material que se llama Los aportes del sistema interamericano en materia de prohibición de censura previa, donde distinguimos la regla de la Convención Americana con la Convención Europea, porque la Convención Europea, ahora les voy a mostrar, si la encuentro, acá está. La Convención Europea, en el artículo 10, prevé que la libertad de expresión esté sujeta a formalidades, condiciones, restricciones o sanciones. Para defender la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o la moral, la protección de la reputación o de derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad e imparcialidad del Poder Judicial. Vale decir, de acuerdo a la Carta Europea, hay muchos más fines legítimos para proteger y el Estado tiene la posibilidad de someter el ejercicio de libertad de expresión a formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas. Por eso es que yo les decía que en el marco de la protección de la limpieza de los sistemas electorales o de las condiciones en las cuales se llega a las elecciones, en la legislación francesa o en la legislación alemana se prevé que los jueces puedan modificar o suspender contenidos o eliminarlos de los medios de comunicación. Vamos entonces a las preguntas. A ver quiénes tienen la mano levantada. Profe, yo soy uno de los que tienen la mano levantada. Alejandro. Sí. Dale, Alejandro. Bien, mi pregunta era, en caso de que una persona durante una cadena pública diga una acusación que sea falsa contra otra persona, ¿se puede llegar a denunciar por daños y perjuicios a la persona afectada debido a dicho comentario? No me quiero apurar para la respuesta, porque esto se contesta con un par de clases más adelante. Lo que no entendí es lo de la cadena nacional. Pero acá yo te diría, en principio sí, pero eso no quiere decir que vaya a tener una sentencia a favor si no pasamos en limpio algunas cuestiones. Cuestiones tales como de quién se está hablando y que se lo diga a sabiendas, si se trata de una persona de reconocimiento público. No, me refería a casos que suelen suceder ya sea en la televisión o en cambio de redes sociales, en que pongamos que una persona dice, no sé, Menguito es malvado porque yo lo digo y porque sí. Y digamos que Menguito se sintió dañado y afectado ante una acusación improbable. ¿Puede hacer una denuncia debido a eso? De vuelta, si Menguito... A ver, no me quiero apurar, te voy a contestar con otra cita como para que te ubiques. Que la miramos ahora y comparto pantalla con eso. Pero vamos a dedicar varias horas a resolver tu problema con distintos personajes dando vueltas. Gracias. Te pido dejarlo ahí porque no te puedo responder sí o no porque está lleno de condicionantes. Y tenía otra mano levantada. Bajar la mano te pido, Alejandro, así no me hago el lío, ¿no? Profe, yo era. ¿Quién sos? Macarena. Avanti, Macarena.
Tenía dos consultas. Una, si el PDF que estaba mostrando recién se va a subir en algún momento o si ya está en el campus o en la página de la cátedra. Y después que hubo muchas confusiones en el grupo que tenemos los alumnos de WhatsApp en la cátedra sobre qué textos había que leer para hoy o para las clases teóricas. Muchos dijeron que había que leer el de Huida, María Clara, pero no, como no, si bien en el programa no está bien en específico qué texto hay que leer para cada teórico, si se podía explicar qué texto hay que leer para la próxima o si para esta había que leer ese texto. Lo vamos a colgar. Vamos a colgar una guía de lectura para la clase que viene que reponga lo que trabajamos hasta ahora. En rigor de verdad, con que manejaran los textos de la Convención Americana, ese PDF es mi tesis de doctorado, así que lo vamos a recortar lo que les pongamos ahí. No vamos a colgar todo el PDF, no se preocupen. Porque por ahí decía página 580 y pico, y alguno debe haber entrado en pánico. Les vamos a pasar los textos de las convenciones, ese texto sobre censura. El texto de María Clara es un texto orientador sobre principios de derecho, pero les vamos a dar un listado más detallado. Una cosa importante. Nosotros no seguimos cuando damos clase un texto determinado como si estuviéramos dando autores en cada clase, uno por cada clase, un texto por clase. Asumimos que son estudiantes universitarios que pueden seguir una clase teórica y reponerla con los textos y nosotros no contarles el texto ni leérselos, sacando las convenciones que son el ABC, a lo largo de la cursada. Tengo otra mano levantada, no sé de quién. Si sos Macarena, Yo, con tu mano levantada. Juana, adelante. Sí, va por el mismo lado de la pregunta. Muchos leímos para hoy, por ejemplo, Guida y de Charras, pero esos de los que están colgados en la unidad 1 los vamos a ver con las clases prácticas, ¿no? Un poco y un poco. Les vamos a dar una lista para que no se pierdan por el camino. Vamos a reponer esto en un par de días. Dale, gracias. De Charras, levanta la mano. Baja la mano, Juana, por favor. No, solamente aclarar que el compendio de declaraciones y cartas está colgado en el campus. Por debajo de la bibliografía hay un lugar que dice materiales complementarios para la unidad 1, y además de tener unas guías de lectura y unos videos, hay un compendio con todas las declaraciones que van siendo mencionadas en teórico. Con lo cual ahí pueden ir basando. Todos los primeros teóricos, como decía Damián, no tienen un texto específico anclado al teórico. Después más adelante por ahí algunos sí, otros no, pero al principio estamos más sobre las cartas. Vamos a ir viendo la Declaración Universal que de la semana pasada, la Convención Americana de esta, vamos a ver el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, vamos a ir viendo distintas cartas que son eso, están en el compendio, ¿sí? Les vamos a agregar un texto más, varios más, pero uno en particular, que se llama Declaración de Principios de Libertad de Expresión. La Comisión Interamericana, en el año 2000, hizo una declaración de cómo interpretar el artículo 13. Y ahí hay algunas cosas que ya hemos visto, hay otras cosas nuevas, sobre secreto profesional, por ejemplo, sobre acceso a la información, sobre ética periodística, sobre reglas de veracidad, etcétera, etcétera. Y ahí aparece, en los principios 10 y 11, en parte la respuesta de lo que recién nos preguntaba uno de los compañeros, que es la protección a la reputación debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles. Él preguntaba, ¿se puede hacer una denuncia? Imagino que él hablaba de denuncia en términos genéricos. Si hablaba de denuncia penal, depende, como yo le decía, a quién nos refiramos. Si la persona ofendida es un funcionario o una persona pública
o un particular que se involucre voluntariamente en cuestiones de interés público, no habrá sanciones penales si se cumple con las premisas del sistema interamericano. Y en la acción civil, esta persona tiene que demostrar la intención de infligir el daño o la manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad. Dejamos acá, para que no se compliquen la vida con esto, creo que fue Alejandro el que hizo la consulta, para no atiborrarlos sin que tengan el texto más masticado con distintas situaciones de quiénes son los que toman la voz pública y respecto a quiénes se refieren. Vamos a tener 2 teóricos y 2 prácticos sobre esto. Por eso no te quiero adelantar un sí o no, que es engañoso sin la casuística. Damián. Adelante, Diego. Bueno, la declaración de principios también está incluida en el texto que hacía referencia, en el compendio. Voy a copiar lo que acababa de marcar, que estaba leyendo y me había olvidado de compartirlo. Ese es el problema de la clase, viendo azulejitos con nombres y algunas caras. Acá están los principios 10 y 11 que les mencionaba recién. ¿Se escuchó? Bueno. Damián. Vamos. Sí. ¿Se escuchó que la declaración de principios completa Sí, está en sí. el compendio? Ok. Bueno, cerramos acá. Les vamos a poner la guía de lectura que reponga por dónde ir en las clases introductorias. Tratamos de ir más a los textos duros del sistema. Ahora voy, Camila. Eso no quiere decir que no vayan a leer teoría. También le vamos a agregar algunos materiales que ponen esto en juego, con las discusiones teóricas, insisto, alrededor de para qué la libertad de expresión y qué tiene que hacer el Estado. Vamos a hacer al inicio del próximo teórico una especie de cierre de todo eso para entrar en la temática de censura. Si eventualmente iniciaran temas de censura en las tareas de la semana que viene en las comisiones, no se aflijan. Eso quiere decir que los auxiliares que están frente a las comisiones creen que tienen los conocimientos masticados para eso y vamos a cotejar qué pasa a nivel local con el nivel interamericano respecto de cuando los jueces ordenan que algunas cosas no se publiquen. Les vuelvo a contar, la idea es que a lo largo de la materia ustedes puedan ir haciendo espejo entre lo que se resuelve bien o mal adentro de Argentina con lo que se resuelve mayormente bien en los tribunales de derechos humanos para ver si tenemos un sistema respetuoso de los estándares que todos y todas las personas que integran los órganos estatales deben respetarlo, y las plataformas y los medios también, como veremos más adelante. Tengo a Camila con una pregunta, pero bajó la mano. No, sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bien. Yo quería saber, porque yo soy de la comisión 6, no sé cómo se dice el apellido, creo que es la profesora Sommer, y usted había dicho que como yo tengo clase los miércoles de práctico supuestamente, se iba a recuperar esta semana, pero nosotros también, porque no nos llegó ningún mail ni nada. Bueno, no sé si usted sabe o algo. Vamos a hablar con la profe Sommer a ver si va a reponer. Yo entendí por eso, a ver, el que lo avisó claramente fue el profesor Berjanovich. Yo entendí que en el chat de la cátedra quedaba claro, pero si no se repone ahora, lo van a ir reponiendo más adelante. Vamos a hacer la consulta. Buenísimo, muchas gracias. No creo que sea de un lunes a un miércoles sin aviso previo, porque todo el mundo puede tener ordenados sus horarios. Pero sí, más temprano que tarde se repone. El profe Berjanovich, adelante. No, simplemente para primero comentarles a los alumnos de la Comisión 7 que ya les avisamos que este miércoles 31 íbamos a tener la clase y que ahora al finalizar el teórico le vamos a pasar las coordenadas de cómo nos reunimos.
O sea, a través de qué plataforma, etcétera, etcétera. Simplemente eso. Gracias, profe. Bueno, nosotros nos vemos en 15 días y nos van a soportar vía guías de lectura la semana que viene. Pasen bien sus feriados. Buen fin de semana largo, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Paso buen fin. Gracias por la buena onda en la cursada. Gracias a todos. Igualmente. Hasta la semana que viene. Buen fin de